Bienvenidos a Lumic Reloaded, el canal donde las historias que estremecieron al mundo cobran vida. Hoy hablaremos de un personaje tan oscuro como intrigante. En este video, exploramos su vida desde sus orígenes en Medellín hasta sus últimos días, pasando por sus crímenes, alianzas y traiciones. Antes de empezar, recuerda, no glorificamos el delito. Nuestra misión es informativa, para que las nuevas generaciones aprendan de los errores del pasado. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte a Lumic Reloaded, activar la campanita, dar un pulgar hacia arriba y dejar tus comentarios al final. Comencemos. Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo nació en el municipio de La Estrella, Antioquia, en 1953, un pequeño pueblo enclavado en las montañas que, con el tiempo, se convertiría en un enclave clave dentro del universo del narcotráfico colombiano. Desde joven, Mario mostró un carácter decidido y ambicioso que lo haría destacar entre los habitantes de su comunidad. Su apodo, el Chopo, se convirtió en sinónimo de respeto y temor en el bajo mundo. Fue en La Estrella donde Mario cruzó caminos con Pablo Escobar, un joven que entonces comenzó a construir su imperio delictivo. Pablo mantenía fuertes lazos de amistad con figuras locales como Elkin Correa y Jorge González, veteranos contrabandistas que conocían a la perfección los entresijos del comercio ilegal. Otro personaje influyente del lugar era Rubén Londoño, conocido como La Yuca, quien además de ser escolta personal de Escobar, mantenía una estrecha relación con el Chopo. Estos hombres representaban una escuela de experiencia y conocimiento delictivo que moldeó a Mario en sus primeros pasos en el crimen. Por aquella época, Pablo Escobar quedó fascinado por las habilidades de varios jóvenes del municipio. Entre ellos destacaban el Mugre, Otto, y Luis Alberto Castaño Molina, el Chopo. Sin embargo, Mario sobresalía por su inteligencia, su capacidad de aprendizaje y su voluntad inquebrantable. Bajo la tutela de mentores como Elkin Correa y el Mico, se formó en las artes del contrabando, la negociación y el manejo de situaciones límite. Estas enseñanzas lo convirtieron en una pieza clave dentro del círculo de confianza de Escobar. A pesar de su baja estatura, el Chopo compensaba cualquier desventaja física con una personalidad feroz y brutal que le imponía respeto y miedo. Su capacidad para tomar decisiones rápidas y su instinto natural para sortear peligros le permitieron ascender rápidamente en la escalada delictiva. Uno de los episodios más grabados de su vida refleja tanto su audacia como su peligrosidad. En una ocasión, cuando su esposa fue arrestada por las autoridades, Mario no dudó en amenazar con incendiar el pueblo si no era liberada de inmediato. Ante el temor de que cumpliera su amenaza, el alcalde accedió a liberar a la mujer, un ejemplo del poder que el Chopo ejercía incluso sobre las instituciones locales. Antes de sumergirse completamente en el mundo del narcotráfico, Mario tuvo un intento fallido de llevar una vida convencional. Trabajó como mesero en el prestigioso Hotel Intercontinental, pero su mal carácter le costó el empleo. Este trabajo, aunque breve, le permitió observar de cerca a hombres de negocios y clientes de alto perfil, una experiencia que moldeó su percepción del poder y la riqueza. En sus ratos libres, Mario frecuentaba el bar Los 13 Botones, propiedad de Elkin Correa, un lugar emblemático en La Estrella donde se reunían figuras del contrabando y el crimen organizado. En este ambiente, Mario encontró un espacio donde aprender y relacionarse con hombres que ya estaban bien posicionados en el mundo delictivo. En el bar, entre tragos de aguardiente y conversaciones clandestinas, también disfrutaba de la música, especialmente de la canción Juanito Alimaña de Héctor Lavoe, que se convirtió en un himno personal. Para Mario, las letras de esa salsa reflejaban los desafíos y peligros de la vida que había elegido. En poco tiempo, el Chopo pasó de ser un joven ambicioso a convertirse en uno de los hombres más peligrosos y respetados de la región. Su conexión con Pablo Escobar y su capacidad para adaptarse a las situaciones más adversas le otorgaron un lugar privilegiado en el cartel de Medellín. Su habilidad para moverse entre diferentes círculos y su inclinación por el riesgo y la violencia lo consolidaron como un actor clave en las operaciones de la organización. En este entorno, el Chopo no solo destacó por su brutalidad, sino también por su lealtad inquebrantable hacia Escobar y los valores que sostenían al cartel.
Su capacidad para ejecutar órdenes sin cuestionamientos y su disposición para enfrentar cualquier desafío lo convirtió en un aliado invaluable para Escobar y una amenaza para quienes se interponían en su camino. Vanidoso y leal, Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, se consolidó rápidamente como la sombra de Pablo Escobar. Su lealtad hacia el patrón era absoluta, un rasgo que lo colocó en la élite del cartel de Medellín. Mario llevaba consigo un orgullo evidente por su posición dentro de la organización, sintiéndose honrado de ser uno de los hombres de confianza de Escobar. Su presencia se volvió indispensable en las operaciones más delicadas del cartel, donde su habilidad para actuar con precisión y su carácter implacable lo hacían destacar. A medida que el cartel de Medellín expandía su influencia y alcanzaba niveles de poder sin precedentes, la ambición del Chopo crecía al mismo ritmo. No se conformaba con ser un simple ejecutor, quería ser un líder y demostrar que era capaz de asumir las responsabilidades más grandes dentro de la organización. El Chopo era conocido por su temperamento explosivo y su impulsividad, características que lo diferenciaban incluso dentro del entorno violento del cartel de Medellín. No solo era capaz de tomar decisiones en cuestión de segundos, sino que también ejecutaba sus acciones con una precisión fría y despiadada. Sus víctimas rara vez tuvieron la oportunidad de reaccionar, y Mario parecía disfrutar narrando los detalles más oscuros de sus crímenes. En sus relatos, describía las ejecuciones como si fueran trofeos, con una mezcla de morbo y orgullo que helaba la sangre incluso de aquellos que lo rodeaban. Esta combinación de violencia extrema y narrativa mórbida le valió el título de El Rey de los Bandidos, un apodo que reflejaba tanto el respeto como el miedo que infundía en sus compañeros y enemigos. Su reputación ascendió las fronteras del cartel, convirtiéndose en un símbolo de lo que significaba ser un hombre del patrón. Para muchos, mencionar su nombre era suficiente para paralizar de miedo a cualquier rival, un testimonio del impacto que su presencia tenía en el mundo del crimen. El legado de Mario Castaño Molina no solo radica en su habilidad para ejecutar las órdenes más peligrosas de Escobar, sino también en el aura de invencibilidad que proyectaba. Sin embargo, su carácter impulsivo, combinado con su creciente ambición, lo colocó en el ojo del huracán, atrayendo no solo la ira de sus enemigos, sino también la atención incesante de las autoridades. En 1984, Mario Alberto Castaño Molina, conocido como el Chopo, se consolidó como una figura clave en el cartel de Medellín al participar en una de las operaciones más emblemáticas y controvertidas de la organización. Junto a hombres de confianza de Pablo Escobar, como Pinina y el Negro Pavón, se dirigió el atentado contra el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Una acción que estremeció al país y desató una feroz persecución contra los cabecillas del cartel. Este asesinato marcó un punto de inflexión en la lucha entre el narcotráfico y el Estado colombiano y puso el nombre del Chopo en el radar de las autoridades a nivel nacional. El círculo de violencia y poder en el que se movía Mario no tardó en atraer la atención de las fuerzas del orden. Cuando la policía rastreó sus movimientos hasta la casa de sus parientes en La Estrella, una traición interna cambió el curso de los acontecimientos. Su suegro, harto de los constantes maltratos que el Chopo infligía a su hija, decidió colaborar con las autoridades. En un acto de desafío y cansancio, señaló directamente a Mario, declarando: «Él es escolta de Escobar». No se limitó a señalarlo, sino que entregó a las autoridades un conjunto de fotografías que identificaban al Chopo y que, con el tiempo, se convirtieron en documentos históricos de su vida delictiva. Este acto de delación fue un golpe significativo para el Chopo, quien nunca imaginó que su caída comenzaría desde su propio entorno familiar. El estilo de vida del Chopo no era del agrado de todos, ni siquiera de algunos de sus compañeros dentro del cartel. Su impulsividad, temperamento explosivo y tendencia a tomar decisiones drásticas lo hicieron temido, pero también generaron recelos. Con frecuencia, ejecutaba a personas basándose únicamente en sospechas, lo que evidenciaba su carácter implacable y su total falta de escrúpulos. Este comportamiento errático le valió tanto enemigos como aliados desconfiados. Sin embargo, su brutalidad era equilibrada por su capacidad de ser completamente leal a Pablo Escobar, a quien llamaba el Doctor. Desde joven, Mario había demostrado su capacidad para cumplir órdenes sin cuestionarlas, lo que le ganó un lugar especial en el círculo más cercano del patrón. A lo largo de los años, su papel como ejecutor fue creciendo,
convirtiéndose en un relámpago que respondía con velocidad y precisión a cualquier encargo. Mario no solo cumplió las órdenes, las disfrutaba. Su actitud hacia las ejecuciones era escalofriante. Hablaba de ellas como si fueran trofeos de caza, describiendo con morbosos detalles cada acción, como si se tratara de un deporte macabro. Este comportamiento contribuyó a construir su leyenda, una mezcla de respeto y temor que se expandió por todo el país. Por su capacidad para infundir terror, su destreza como ejecutor y su lealtad incuestionable al cartel, fue apodado el Rey de los Bandidos. Este título reflejaba tanto su influencia como su notoriedad. En aquella época, su nombre era sinónimo de violencia y autoridad. No pasó una semana sin que el Chopo agregara un nuevo nombre a su lista negra, consolidando su reputación como uno de los hombres más peligrosos y despiadados de la organización. A medida que su lista de víctimas crecía, también lo hacía su leyenda. Era temido incluso por otros capos del narcotráfico, quienes veían en él a un hombre sin límites, capaz de cualquier cosa para proteger a Escobar y mantener el control en los territorios del cartel. Sin embargo, esta misma brutalidad que lo levantó también sembró las semillas de su eventual caída, cuando sus métodos y su ambición lo llevaron a enfrentarse no solo con las autoridades, sino también con enemigos dentro y fuera de la organización. Pablo Escobar lo consideraba más que un subordinado, lo veía como un amigo cercano, alguien en quien podía confiar plenamente en los momentos más críticos. Tal era la confianza de Escobar en Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, que lo incorporó a operaciones en estratégicas y delicadas, como las pistas de Mama Rosa y Parcelas, California, utilizadas para el tráfico aéreo de cargamentos de cocaína. Estas misiones requerían hombres con nervios de acero, y el Chopo cumplió con creces las expectativas. En esa misma época, el Chopo apoyó un papel fundamental en lo que se conoció como la primera gran purga del cartel de Medellín. Bajo órdenes directas de Escobar, eliminó a antiguos socios que habían perdido la confianza del patrón por desviarse de los lineamientos de la organización. Entre sus víctimas estuvieron Evelio y Héctor Barrientos, Beto Cano y Jorge González. Este episodio marcó el ascenso del Chopo como uno de los ejecutores más leales y eficaces del cartel, reforzando su reputación como un hombre implacable dispuesto a eliminar cualquier amenaza interna. El Chopo también estuvo presente en algunos de los episodios más tensos de la vida de Escobar. Uno de los más recordados fue durante la fuga del Bizcocho, un operativo en el que Escobar y su círculo cercano estaban siendo perseguidos. Mientras escapaban sigilosamente, apareció un soldado y los apuntó con su arma, poniendo en peligro su huida. Con una calma impresionante, Escobar se dirigió al soldado: «Baje su fusil, soldado. Somos del F2, estamos en el operativo. Retírese». El soldado, confundido y obedeciendo a la aparente autoridad de Pablo, permitió que continuaran su camino. Este momento reflejó no solo la astucia de Escobar, sino también la habilidad del Chopo para mantenerse al lado del patrón en las situaciones más críticas. Con el tiempo, el Chopo formó vínculos estrechos con otros hombres de confianza del cartel, como Tyson, con quien compartía largas noches de fiesta y licor. Su círculo social frecuentaba bares emblemáticos como la Tienda de Nacho, La Corteza, Los Troncos y La Escuadra, lugares donde los hombres de Escobar se reunían para relajarse y planear sus próximos movimientos. En estos espacios, el Chopo demostró su gusto por los excesos, los autos de lujo, las motocicletas Kawasaki KMX y las joyas, como su característico anillo de oro, formaban parte de su identidad. Además, siempre estaba rodeado de mujeres, quienes lo acompañaban en grandes números, consolidando su imagen como un hombre poderoso y ostentoso. Aunque su vida estaba marcada por la violencia y el lujo, el Chopo también tenía un lado familiar que pocos conocían. Tuvo 4 hijos con Ana, la única mujer que lo llevó al altar, mostrando que, a pesar de su estilo de vida caótico, encontró en ella una figura de estabilidad. Sin embargo, sus relaciones no se limitaron a Ana. También tuvo 2 hijas con Marta Cecilia, hermana de alias La Vanessa, y un hijo con Paula Andrea, además de un hijo que nació antes de casarse con Ana. Quienes lo conocieron en profundidad afirman que Castaño amaba profundamente a sus hijos. A pesar de sus acciones y su vida marcada por la violencia, su relación con ellos era completamente distinta.
Era protector y cariñoso, demostrando que incluso en la figura del rey de los bandidos había espacio para un afecto genuino hacia su familia. Este contraste entre su vida pública y privada añade una dimensión compleja a su personalidad, mostrando que, más allá del ejecutor implacable, había un hombre con una profunda conexión emocional con los suyos. Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, fue un hombre que no solo ejecutaba órdenes con precisión, sino que también tenía un papel estratégico dentro del cartel de Medellín. Su capacidad de liderazgo y su experiencia en el manejo de situaciones complejas lo llevaron a ser parte de operaciones clave contra organizaciones rivales, como las estructuras del Valle del Cauca, a las cuales atacó en múltiples ocasiones. Estos enfrentamientos no solo consolidaron el control del cartel sobre el territorio, sino que también dejaron claro que el Chopo no temía enfrentarse a enemigos poderosos y bien organizados. Uno de los roles más destacados del Chopo fue su participación en la dirección de la oficina que el cartel montó en Bogotá, un punto estratégico fundamental para los intereses de Pablo Escobar. Esta oficina no solo facilitaba las operaciones de la organización en la capital, sino que también funcionaba como un centro de coordinación para actividades ilícitas en todo el país. Junto a figuras como Enchufe, Pájaro, Tyson, Pinina y Maxwell, amigo personal del Chopo, el Chopo se dirigió a este enclave con una mezcla de disciplina y violencia, asegurando que las operaciones del cartel se mantuvieran bajo control. Desde la oficina en Bogotá, el Chopo coordinó algunos de los plagios más impactantes y aterradores en la historia del país. Estas acciones no solo generaron ganancias millonarias para el cartel, sino que también infundieron miedo en todos los sectores de la sociedad, desde empresarios hasta políticos. La oficina en Bogotá se convirtió en un símbolo del alcance y la influencia del cartel de Medellín, operando como una red invisible que controlaba actividades desde secuestros hasta asesinatos selectivos. Dentro de este equipo, Maxwell no solo era un compañero de operaciones, sino también un amigo personal del Chopo desde sus primeros días en el crimen organizado. Su cercanía no solo fortaleció la coordinación de las actividades en Bogotá, sino que también mostró la importancia de las relaciones personales en un entorno donde la lealtad era tanto un valor como un requisito para sobrevivir. El liderazgo del Chopo en Bogotá también demostró su capacidad para adaptarse a las exigencias de las operaciones urbanas. Bogotá, con su tamaño y complejidad, requería una estrategia distinta a la que se aplicaba en las zonas rurales de Antioquia. El Chopo supo cómo manejar estos desafíos, consolidando la oficina como un punto de control desde donde se coordinaban las operaciones más delicadas del cartel. Los resultados de su liderazgo no pasaron desapercibidos para Pablo Escobar, quien valoraba la capacidad del Chopo para mantener el control en un entorno hostil y altamente vigilado. Sin embargo, estas mismas operaciones también atrajeron la atención de las autoridades, que comenzaron a cerrar el cerco sobre los principales operadores del cartel. Para los años 90, Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, había cambiado esencialmente, reflejando los años de tensión y la vida en la clandestinidad. Había desarrollado una barriga prominente, se dejaba crecer la barba y usaba pelucas de cabello abundante para disimular su calvicie. Estos intentos de ocultar su identidad contrastaban con la imagen imponente que había construido durante su apogeo en el cartel de Medellín. Sin embargo, las fotografías que su suegro había entregado a las autoridades años atrás seguían persiguiéndolo. Esas imágenes, difundidas ampliamente, lo colocaron en los carteles de Se Busca y fueron acompañadas de una jugosa recompensa que incentivó a varios enemigos y posibles traidores a buscar su captura. En julio de 1991, el gobierno colombiano alcanzó un acuerdo de paz con Pablo Escobar y sus principales lugartenientes. Este acuerdo incluía la rendición del patrón y su reclusión en la llamada Catedral, una cárcel construida bajo las condiciones impuestas por el propio Escobar. Aunque varios miembros del cartel aceptaron someterse, el Chopo decidió no entregarse. Su desconfianza hacia el sistema y su lealtad a Escobar lo llevaron a permanecer en la clandestinidad, desde donde continuó operando para la organización. Fue durante este tiempo cuando recibió un encargo personal de Escobar, ejecutar a Henry Pérez, un antiguo socio del patrón que lo había traicionado al revelar el escondite donde se ocultaba. Este acto de traición no sería tolerado, y el Chopo fue el encargado de ajustar cuentas.
junto a un grupo selecto de sus hombres, el Chopo se dirigió al Magdalena Medio, un territorio controlado por Pérez. Allí, usando su ya conocida combinación de intimidación y sobornos, lograron persuadir a varios de los escoltas de Pérez para que colaboraran. Finalmente, cumplieron la orden, ejecutando a Pérez en un acto que reafirmó la capacidad del Chopo para cumplir con las misiones más críticas y peligrosas del cartel. A pesar de las tensiones crecientes dentro de la organización y las presiones externas de las autoridades y los rivales, la confianza de Escobar en el Chopo era absoluta. Este vínculo de lealtad mutua convirtió a Mario en una figura indispensable dentro del círculo íntimo del patrón. Su disposición para enfrentar cualquier riesgo y su habilidad para resolver problemas complejos lo distinguieron de otros miembros del cartel. En este periodo, se calculaba que el Chopo había acumulado una fortuna considerable, equiparable o incluso superior a la de muchos de sus contemporáneos en la organización. Su riqueza, producto de años de operaciones exitosas, le permitió mantener un estilo de vida lujoso incluso en la clandestinidad. Aunque también lo convirtió en un blanco aún más atractivo para las autoridades y sus enemigos. Mientras el cerco sobre el cartel de Medellín se estrechaba, el Chopo continuaba desempeñando un papel activo en las operaciones del cartel. Sin embargo, su creciente notoriedad, combinada con los recursos que las autoridades y los rivales invertían en su captura, marcaban el inicio de una etapa cada vez más peligrosa. La confianza de Escobar en él era un arma de doble filo, ya que lo colocaba constantemente en el centro de las acciones más riesgosas y estratégicas de la organización. Llegó la vendetta de la mafia, un episodio que marcó un antes y un después en la historia del cartel de Medellín. Durante esta etapa, el Chopo se involucró directamente en uno de los movimientos más violentos y controversiales dentro de la organización. La purga interna que desató Pablo Escobar tras estar convencido de que algunos de sus socios más cercanos lo estaban traicionando. La frase que Mario Alberto Castaño Molina expresó a Berna, uno de los hombres de confianza del cartel, ilustra el tono de esos días: esto es un fujimorazo. Los bandidos dimos un golpe de estado. Nosotros le dijimos a Pablo lo que íbamos a hacer, y él nos autorizó. Según el Chopo, hombres como el Negro Galeano, Kiko Moncada y los Álvarez Lopera habían comenzado a negociar con los narcotraficantes del Valle del Cauca. Una traición imperdonable después del sacrificio que él y otros habían hecho por la organización. Tras la fuga de Escobar de la cárcel de la Catedral en 1992, el panorama cambió radicalmente. La presión de las autoridades, el gobierno colombiano y los narcotraficantes rivales dio lugar al surgimiento de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, una alianza que incluía antiguos socios del patrón, agentes del Estado y organizaciones criminales que tenían como objetivo principal destruir al cartel de Medellín y, especialmente, acabar con Escobar. Este grupo empleó tácticas brutales para desmantelar la red de poder del patrón, atacando sistemáticamente a sus hombres de confianza y debilitando su estructura. Mientras muchos de los hombres más cercanos a Escobar caían día tras día, el Chopo parecía inquebrantable. Su experiencia y su habilidad para operar en la clandestinidad le permitieron resistir los golpes de los Pepes de una manera que pocos podían igualar. Respondía golpe a golpe, demostrando que no solo era un ejecutor, sino también un estratega capaz de coordinar defensas efectivas contra esta embestida. Uno de los roles más cruciales que fue compatible durante este periodo fue la organización de los anillos de seguridad de Escobar y su familia. El Chopo se encargaba de coordinar los movimientos y proteger al patrón mientras intentaba mantener a salvo a sus seres más cercanos. Esto implicaba tanto evitar emboscadas como garantizar que las rutas de escape estuvieran despejadas, lo que requeriría una combinación de rapidez, precisión y contactos bien posicionados. Sin embargo, el esfuerzo por mantener a flote al cartel de Medellín tuvo un alto costo. Mientras los Pepes ganaban terreno, la red de aliados del Chopo comenzaba a sufrir las consecuencias de una lucha constante. La caída de varios operadores clave complicó sus operaciones, aunque su reputación y sus recursos seguían siendo suficientes para mantener la resistencia. A pesar de las adversidades, el Chopo se mantuvo fiel a Escobar hasta el final, enfrentándose a un enemigo que no solo era poderoso, sino que también contaba con el respaldo del Estado y de los antiguos aliados del cartel.
En este escenario, Mario Castaño Molina se convirtió en una figura que simbolizaba tanto la lealtad como la inevitable decadencia de un imperio criminal que estaba llegando a su fin. El cerco sobre Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, se estrechaba día tras día. La ofensiva combinada de las autoridades y los Pepes estaba logrando desmantelar la red de seguridad que protegía al cartel de Medellín y a sus principales operadores. La lucha no daba tregua, y figuras clave dentro del círculo del Chopo empezaron a caer una tras otra. Entre los primeros golpes significativos estuvo la muerte de El Palomo, un operador clave del cartel. Su caída marcó el inicio de una serie de eventos que comprometieron aún más la seguridad del Chopo y su organización. La captura de Boliqueso y la cadena de delaciones. El punto de inflexión llegó con la captura de Boliqueso, un aliado importante dentro de la estructura del Chopo. Este evento ocurrió tras una operativa sorpresa en el barrio Belén de Medellín, una zona donde los hombres del cartel mantenían presencia activa. Durante el arresto, las autoridades encontraron información crucial en un dispositivo buscapersonas. Este hallazgo desencadenó una cadena de delaciones que se convertiría en una de las herramientas más efectivas para desmantelar la red del Chopo. A partir de la información proporcionada por Boliqueso y otros detenidos, las autoridades lograron identificar, capturar o neutralizar a numerosos hombres clave en el círculo cercano al Chopo. Los nombres de sus colaboradores comenzaron a aparecer en los informes policiales, una lista que parecía interminable y que incluía figuras como Guillermo Gerardo Sosé Navarro, alias Memo Bolis. Freddy González Franco, conocido como Misterio, hermano de Otto. Juan Jairo Posada Valencia, alias El Tití. Luis Fernando Acosta, alias Ñangas. Luis Cavi y Juan Carlos Castaño, alias El Latino. Carlos Eduardo Posada Valencia, alias Tabaco. Otros nombres como Gurrumino, La Beata, Juan Volador, Alejandro, El Ñato, Muelón y Ladete también figuraron en la lista de bajas y capturas. La ofensiva no dejó respiro. Hombres de confianza del Chopo como Sergio Ceballos, El Tuzo, La Negra Vilma, Dairo Cardoso Metaguate, Comanche, El Chichi, José Córdoba Sarrázola, Pelotera, y José Burbano Ortiz Álzate, El Burro. Cayeron en las redadas que siguieron a las delaciones. El golpe definitivo llegó con la captura de Juan Carlos Londoño, alias Juan Caca. Este hombre, bajo presión, reveló a sus captores el paradero exacto del Chopo, entregando finalmente a las autoridades la pieza más codiciada del cartel de Medellín. Con esta confesión, las fuerzas del orden pudieron localizar el escondite de Mario Alberto Castaño Molina, marcando el principio del fin de su carrera criminal. El nivel de desmantelamiento alcanzado reflejaba la efectividad de la ofensiva combinada de los Pepes y las autoridades. A pesar de su experiencia y habilidad para operar en situaciones extremas, el Chopo no pudo resistir el embate de una coalición que unía a antiguos aliados, enemigos y fuerzas estatales con un único objetivo: destruir a Pablo Escobar y a todos los que lo protegían. Para la sorpresa de las autoridades, Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, no se ocultaba en zonas rurales ni en apartados escondidos como muchos de sus compañeros del cartel de Medellín. En cambio, se movía con aparente libertad en pleno centro de Medellín, burlando los operativos que habían sido diseñados para capturarlo. Las fuerzas del orden habían realizado más de 300 allanamientos en la zona, pero el Chopo aprovechaba su conocimiento del terreno y su habilidad para pasar desapercibido. Mientras era uno de los hombres más buscados del país, seguía llevando una vida relativamente normal, asistiendo al cine, saliendo de compras y pasando tiempo con su esposa e hijo. Con el paso del tiempo, se descubrió que el Chopo utilizaba el centro de Medellín como punto de encuentro con Pablo Escobar. Esta audaz estrategia desafiaba todas las expectativas de las autoridades, quienes no imaginaban que uno de los hombres clave del cartel operaría tan cerca de los operativos policiales. Este movimiento no solo mostró la confianza del Chopo en su red de apoyo, sino también su disposición a asumir riesgos extremos para mantenerse al servicio del patrón. Todo cambió la mañana del 19 de marzo de 1993. Tras recibir información precisa sobre su paradero, las autoridades lanzaron un operativo definitivo para capturarlo. Localizaron a Mario en un edificio del centro de Medellín, donde finalmente fue abatido en un enfrentamiento.
Aunque había tomado medidas para alterar su apariencia, como quitarse el bigote, no pudo ocultar su identidad por completo. Su distintivo tatuaje de un águila de colores en el brazo izquierdo fue clave para su identificación final. El entonces coronel Hugo Martínez, líder de los operativos contra el cartel de Medellín, declaró tras la caída del Chopo: "Ahora Escobar está más solo que nunca". Estas palabras reflejaban no solo la importancia estratégica del Chopo dentro del cartel, sino también el impacto emocional que su pérdida tendría en Pablo Escobar, quien confiaba plenamente en él. La muerte del Chopo marcó el inicio del colapso final del cartel de Medellín. Aunque otros hombres continuaron resistiendo, la pérdida de figuras como Mario Castaño debilitó significativamente la estructura de poder de Escobar. Su muerte simbolizó el fin de una etapa en la que la lealtad y la brutalidad fueron los pilares de una organización que, para ese momento, enfrentaba a un enemigo cada vez más fuerte y organizado. Según trascendidos, Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, conocido trapeadora o Maxwell, cuidar de la familia del Chopo. Maxwell, tras cumplir su condena por sus propias actividades dentro del cartel de Medellín, Maxwell logró desaparecer del radar público. Hasta el día de hoy, vive en el anonimato, manteniéndose alejado de los reflectores y del peligro que implica haber formado parte de una de las organizaciones más infames de la historia de Colombia. Uno de los grandes enigmas que quedó tras la muerte del Chopo fue el destino de su fortuna personal. Se sabía que Mario había amasado una cantidad considerable de dinero y bienes. Los restos de Mario Alberto Castaño Molina descansan en el cementerio Jardines de la Fe. Así terminó la vida del rey de los bandidos, un hombre que pasó de ser un joven ambicioso de la estrella, Antioquia, a convertirse en una figura temida y respetada en el mundo del crimen organizado. Su historia, llena de excesos, lealtades y traiciones, es un reflejo de una época en la que el poder del narcotráfico parecía no tener límites. Aunque su vida fue breve, el impacto de sus acciones y la leyenda que dejó atrás continúan siendo parte de la historia del cartel de Medellín. La vida de Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, es un testimonio de cómo el poder, la ambición y la violencia pueden consumir la existencia de una persona, llevándola a lo más alto en el mundo del crimen. Pero también a una caída inevitable y trágica. Su historia, como la de muchos otros que formaron parte del cartel de Medellín, nos recuerda las consecuencias devastadoras del narcotráfico, no solo para quienes lo protagonizan, sino para toda una sociedad que sufrió su impacto. Es crucial aprender de estas historias para entender las raíces de la violencia y trabajar juntos hacia un futuro más justo, donde las oportunidades superen a los caminos oscuros que tantas vidas han marcado. Si este contenido te resultó interesante y quieres conocer más historias como esta, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Además, déjanos tus comentarios abajo. ¿Qué opinas de la historia del Chopo? ¿Qué otros temas te gustaría que exploremos? Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las épocas más intensas de nuestra historia. Nos vemos en el próximo video.